Hola a todos, bienvenidos una vez más a las online class de aquí de Dental Surgery Channel. En esta ocasión os voy a compartir pues un caso de un paciente en el cual os voy a enseguida a enseñar la radiografía. Es un paciente que acude con diversos problemas, es un paciente que pues ha sido sometido a varias cirugías reconstructivas. Se han utilizado diferentes tipos de implantes, un paciente que para nosotros es un paciente nuevo y más allá de la diversidad de situaciones que se nos pueden presentar en la clínica, el paciente venía en cuestión por una urgencia y la urgencia que tenía era que esta rehabilitación de aquí sobre implantes se movía, ¿vale? Cuando unas coronas, cuando colocáis rehabilitaciones protésicas sobre implantes y veis que las coronas tienden a aflojarse, es muy importante considerar que la rehabilitación sobre implantes, ya sea cementada o atornillada, cuando se mueve es porque te está diciendo algo, es decir, hay algo que no está correcto, ¿no? Y los diferentes factores sobre los cuales uno puede girar un poco el diagnóstico de por qué hay un aflojamiento de la corona suelen ser diversos, como por ejemplo un no control oclusal. Cuando no hay un no control oclusal o el paciente tiene hábitos parafuncionales que le generan una sobrecarga sobre esa rehabilitación y se produce un aflojamiento de esa corona, ojo, porque cuando se afloja la corona nos está diciendo que ahí las cargas no son funcionales correctas, no hay un balance, no hay un equilibrio, no hay una relación con el antagonista suave y eso puede desarrollar un aflojamiento de coronas. Hay, evidentemente, rehabilitaciones protésicas de hexágono externo, por ejemplo, que tienden más al aflojamiento de esas coronas. Los hexágonos internos, evidentemente, han reducido el aflojamiento de coronas, pero es importante siempre tratar la base del problema y no irse a la superficie y simplemente coger al paciente, pues ajustarle la corona, ¿no? Ya os digo, uno de los factores fundamentales suele ser el mal control oclusal. En este caso, nosotros, cuando observamos esta situación, cuando observamos que las coronas se mueven, sobre todo lo primero que observamos es que estas son las dos coronas, por cierto, es un 15 y un 16, es todo el bloque, las coronas están ferulizadas son coronas que están cementadas, con lo cual, cuando hay una interfaz entre medias, hay un pilar protésico sobre el cual se ha cementado una rehabilitación de dos coronas ferulizadas sobre dos pilares protésicos, es muy importante que si todo el sector, todo el entramado es el que se mueve, no supongamos que únicamente es una, porque prácticamente es la estructura entera, ¿no? En este caso, pues cuando el paciente acude a la clínica con una movilidad en esa estructura de dos piezas, en esa rehabilitación protésica de dos piezas fluorizadas, el 15 y el 16, en este caso, pues le comentamos que es probable que sean los pilares protésicos sobre los cuales iban cementadas esas coronas, que estén flojos, ya sea pues el anterior, ya sea el posterior, pero están flojos, ¿vale? ¿Qué es lo que prácticamente contemplamos también? Pues es importante también descartar que no sea que hay una descementación de las coronas. Si es porque hay una descementación de las coronas, inclusive mejor, porque habrá que quitar todo el exceso de residuo de cemento y volver a cementárselas, pues sobre todo antes de terminar de cementar esas coronas, controlando varios aspectos. Primero, que haya un ajuste pasivo de la estructura. Cuando nosotros colocamos una estructura sobre implantes, ya sea atornillada o ya sea cementada, y no hay un ajuste pasivo, o hay un desequilibrio en el cementado o en la colocación de las estructuras metálicas sobre los pilares protésicos, pues evidentemente si no hay un ajuste pasivo, es probable que el paciente desarrolle o un descementado de las coronas o un aflojamiento también de los pilares protésicos. Con lo cual, tercer factor importante, aparte del control oclusal y factores hábitos parafuncionales, pues que no haya un ajuste pasivo. Si no hay un ajuste pasivo, lo más probable es que estemos forzando esa rehabilitación protésica, se estén forzando también los pilares protésicos, se esté forzando la estructura atornillada. Si es que es atornillada, los tornillos de ajuste estarán sobrecargados y hay un riesgo de fractura de los tornillos. Con lo cual, no es recomendable el recementar sin haber descartado posibles causas anteriores.
Cuando el paciente acude a la clínica, lo primero que hacemos, entre otras cosas, aparte de hacer un abordaje clínico y inspeccionar la zona, es hacer una radiografía. Y en la radiografía vemos que hay una desadaptación a nivel del implante número 15, hay la ausencia, como podéis comprobar, del tornillo, es decir, aquí no hay tornillo. Sin embargo, aquí sí hay un tornillo de conexión, pero toda la rehabilitación es la que se mueve. Con lo cual, entiendo que este movimiento lo relaciona a ambas. Otro aspecto, otro hallazgo que observamos en la radiografía periapical es una desadaptación de la parte metálica sobre el pilar. Aquí hay una descementación. Descementación de la parte protésica sobre el pilar protésico puede ser, evidentemente, porque nunca hubo un ajuste pasivo. Y al no haber un ajuste pasivo, se produce un acúmulo de falsas cargas que lo que hacen es, o bien, desajustar el tornillo de conexión, porque hay una sobrecarga y no hay ajuste pasivo, o descementar la parte protésica de la rehabilitación, la corona número 15, del pilar protésico. Con lo cual, aquí lo primero que yo me planteo es una de dos: o nunca le pusieron el tornillo, o, y aquí viene el kit de la cuestión de la clase, de la online class, es que este tornillo se ha desatornillado y ha caído en este vacío del pilar protésico. Yo hablo con el paciente, si observamos la fotografía clínica, observamos también aquí una mucosa eritematosa, fluctuante, y cuando aprieto, duele, molesta, entre otras cosas. ¿Puede molestar la encía periimplantar cuando hay un movimiento, un micromovimiento continuado? Sí, porque un micromovimiento continuado va a generar una presión sobre el tejido blando continua y eso promueve la inflamación y hay sintomatología de molestia, generalmente cuando el paciente lleva mucho tiempo con un micromovimiento, una movilidad de la estructura protésica. Entonces, observando la radiografía también observamos pérdida de hueso marginal y hueso periimplantar. Con lo cual, cuando observéis que la mucosa está eritematosa, fluctuante, duele, independientemente de que haya mucositis o no, es probable que se esté produciendo una infección localizada alrededor del implante. La causa de esta infección puede ser la presencia de cemento en el tejido periimplantar, ya que las rehabilitaciones, yo no estoy muy familiarizado con las rehabilitaciones cementadas sobre implantes, pero yo entiendo y sé que se hacen mucho. Yo generalmente lo hago todo atornillado, a excepción de casos muy puntuales en los que lo hacemos cementado, pero en zonas posteriores especialmente lo hacemos todo atornillado. Ahora bien, se puede hacer cementado, no hay ningún problema. Lo que es importante saber es que los excesos de residuo del cemento pueden invadir el espacio periimplantar y dar problemas a largo plazo. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Puede haberse producido esta inflamación del tejido periimplantar y esta pérdida ósea marginal por exceso de cemento o por residuos de cemento alrededor? Sí. ¿Puede haberse producido también porque el paciente lleva aproximadamente 2 meses experimentando un micromovimiento alrededor de los implantes por el desatornillado? También. Probablemente sean multifactoriales, es decir, generalmente una causa periimplantar, una periimplantitis, tiene una causa multifactorial. ¿Qué es lo que hicimos? Pues agujereamos la rehabilitación protésica, accedimos al espacio protésico del pilar protésico y encontramos el tornillo. El tornillo estaba alojado en este espacio del pilar protésico y atornillamos. Inicialmente le dijimos al paciente que evidentemente hacer este agujero conlleva un riesgo de que se fracture toda la porcelana. Lo hicimos con cuidado, tratando de acceder lo más mínimamente invasivo posible. Tuvimos en cuenta evidentemente el TAC, que ahora os lo enseñaré, para ver la inclinación del implante.
porque en ocasiones uno está buscando un pilar protésico con un implante que está extremadamente inclinado y al final no lo termina de encontrar. Entonces es importante también tratar de seguir el eje axial del implante haciendo un tac. Accedimos, como podéis comprobar, a la zona protésica y ajustamos. Al paciente le dijimos, el hecho de que nosotros ajustemos no quiere decir que no se vaya a volver a desajustar. Primero hicimos un control oclusal, después de haber ajustado, pero lo que deberíamos haber hecho también es acceder al segundo pilar protésico. El paciente no quiso, el paciente dijo, ahora mismo ya no se mueve, con lo cual voy a dejarlo así, no quiero sacrificar la siguiente corona. Evidentemente aquí la información con el paciente tiene que ser absoluta para decirle, evidentemente aquí es posible que no haya habido un ajuste pasivo en la rehabilitación o que el hecho de que se haya, por hábitos parafuncionales, se haya desajustado uno de los pilares, ha generado un vicio sobre el otro pilar. Y al final es una reacción en cadena. Todo esto es importante también saberlo. El paciente no quiso hacerse nada más hasta este punto, pero cuando hacemos la radiografía de control, evidentemente aquí ya veo el tornillo que está colocado. Importante hacer también radiografías para comunicarle al paciente, mira, ahora aquí tienes un tornillo, pero el desajuste se mantiene, con lo cual entiendo que ahí hay todavía no solo un no ajuste pasivo desde el principio de la parte metálica, de la estructura metálica con el pilar. Cuando no hay un ajuste pasivo, evidentemente el cemento no os va a arreglar el problema, el cemento que cubra los espacios o los microgaps entre la corona cementada y el pilar, eso no lo va a arreglar, sino que al final lo que hace es empeorar el pronóstico de la estructura general, de las interfaces, en este caso los pilares protésicos. Tenemos ajuste aparente en el implante posterior, no tenemos ajuste en el implante anterior, con lo cual ¿hay un ajuste ahora mismo? ¿Hay una estabilidad de esa rehabilitación de dos coronas? Sí. ¿Hemos solucionado el problema de base? No, absolutamente no. Evidentemente aquí deberíamos acceder al segundo implante, tratar de ver si hay, atornillando, si conseguimos encontrar el tope máximo con un torque adecuado, 25 newtons, para ajustar un pilar protésico sobre implante, depende muchas veces la marca, pero sobre todo teniendo en cuenta que hemos arreglado la superficie, no hemos arreglado la base del problema, el paciente no nos ha permitido avanzar. Eso sí es importante, comunicar este tipo de situaciones con el paciente. Hicimos un TAC también. Aquí observad, este es el corte axial de la pieza número 15, en ausencia del tornillo, ahí no hay tornillo. Esta es la 16, ahí se observa que está el tornillo colocado porque es toda una imagen radiopaca. Pero lo que observamos también sobre el implante número 16 es una pérdida ósea. Hay una pérdida ósea del hueso marginal a nivel coronal del implante y ausencia de hueso a nivel palatino, cuando generalmente el hueso a nivel palatino suele ser abundante, a no ser que evidentemente hayan pérdidas óseas generalizadas, horizontales, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que quería compartir con vosotros esta vez es que cuando nosotros recibimos un paciente en la cual hay un aflojamiento de las coronas, no podemos únicamente ajustar esa corona. Esa corona nos está diciendo que hay un factor que probablemente sea acumulativo, que nos está generando un aflojamiento continuado. Hay diversos protocolos y diversas técnicas para los ajustes de corona, desde aplicar X newtons, esperar 24 horas y luego retomar y volver a aplicar los mismos newtons, reevaluar el torque. Nosotros generalmente en clínica, cuando ajustamos una corona, lo hacemos a 25 newtons, es un cono de fricción sobre un implante subcrestal, en la cual es un atornillado directo a esa corona, sin interfase, a ese implante, sin interfase, y cerramos el acceso con teflón y con un cavit. Al cabo de aproximadamente 15 días, retiramos el cavit, retiramos el teflón,
probamos el torque, generalmente con conos de fricción y con morse no suele haber aflojamientos, y menos al cabo de un mes, pero si hay algún hábito parafuncional que no hemos detectado, es probable que se afloje ese torque, con lo cual el controlar de manera regular al paciente y en el caso de que podamos acceder al tornillo, controlar ese torque que no se haya aflojado, y en el caso de que recibáis un paciente con un aflojamiento de una rehabilitación protésica, es importante ver las causas más profundas del problema, porque al final no deja de ser un tornillo que se ha desatornillado, que ha sufrido una sobrecarga, que ha sufrido unos factores acumulativos que han generado el desatornillado de esa corona, y la rehabilitación puede poner ese tipo de problema, puede poner en riesgo la integridad de ese tornillo, pudiendo, en el peor de los casos, producir una fractura del tornillo dentro del implante, y luego tenemos que acceder al tornillo y tratar de sacarlo, cosa que en ocasiones es fácil, pero en ocasiones no es tan fácil. Espero que bueno, pues, hayáis sacado conclusiones de esta online class, en la cual causas de aflojamiento de coronas suelen ser diversas, rehabilitaciones atornilladas y cementadas tienen sus beneficios y sus ventajas y sus desventajas en función de en qué situación las utilicemos. El take home message básicamente es buscar el factor causal de ese aflojamiento y acceder, en cierto modo, a esa causa para poder eliminar el problema y no solo reatornillar esas coronas. Si podemos, de manera colateral, descubrir, como por ejemplo, una periimplantitis inicial que tiene este paciente y poder atacar ese problema, hacerlo también en base a comunicar con el paciente lo que sea necesario. Espero que hayáis sacado conclusiones positivas de esta online class. Os recomiendo y os sugiero que os suscribáis al canal, así como comentéis todo lo que necesitéis en esta online class. Un saludo a todos y nos vemos aquí en las online class de Dental Surgery Channel.